continuación de lo que es la faringe primitiva, de la formación de los arcos faringios. Tenemos que al final de la cuarta semana aparecen las prominencias faciales, que son un mesénquima principalmente procedente de células de la cresta neural. Estos están formados por el primer par de arcos faringios, que recordemos que el primer par son las prominencias maxilares superiores y la prominencia mandibular o maxilar inferior. Vamos a ver que esto va a aparecer alrededor de la boca primitiva, que es el estomodeo. Y vamos a tener entonces que cuando el embrión tiene 42 días, aproximadamente 6 semanas, es posible ver esas 5 prominencias mesenquimatosas. Vamos a ver una elevación ligeramente redondeada, la cual va a estar cefálica al estomodeo, que es la prominencia frontonasal, que es formada por la proliferación del mesenquima ventral. Caudal al estomodeo, que es esta que estoy sonándoles aquí, ¿okay? Que es la boca primitiva. Vamos a tener a la prominencia mandibular o maxilar inferior, y a los lados de lo que sería el estomodeo vamos a tener entonces la prominencia maxilar superior. Aquí vemos una imagen en microscopía electrónica. Aquí podemos ver el estomodeo. Entonces, cefálico ese estomodeo tendríamos la prominencia frontonasal, caudal la mandibular y a la lateral la prominencia maxilar superior. Vamos a observar también que a cada lado de la prominencia frontonasal es visible engrosamientos localizados del ectodermo de superficie, que estas van a ser las placodas nasales u olfativas, las cuales se forman por el prosencéfalo, específicamente en su porción ventral. Aquí en la microscopía electrónica también podemos ver a los lados de esa prominencia frontonasal esa formación, que son las fosas, en este caso, las placodas nasales. Durante la quinta semana vamos a ver que esas placodas nasales se van a invaginar para formar las fosas nasales. Y alrededor de cada fosa nasal se crea una cresta de tejido, que es unas elevaciones en forma de herradura, que son las prominencias nasales. Esta prominencia nasal es el borde externo, este que le estoy señalando, pasa a denominarse prominencia nasal lateral, mientras que el borde interno va a ser la prominencia nasal medial. Vamos a ver que durante las 2 semanas siguientes, las prominencias maxilares superiores, recordemos que este es el estomodeo, boca primitiva, aquí tenemos la mandibular y esta es la maxilar. Las prominencias maxilares superiores van a continuar creciendo y lo van a hacer en sentido medial. Cuando esto ocurre, van a comprimir estas prominencias nasales mediales igualmente hacia la línea media y hacia abajo, de forma tal que va a haber una fusión entre las prominencias nasales mediales y las prominencias maxilares superiores. Y cuando se termina de desarrollar todas las estructuras que vamos a hablar más adelante de la cara, vamos a ver que la nariz se va a formar a partir de 5 prominencias faciales. Vamos a tener que la prominencia frontal forma el puente. Las prominencias nasales mediales van a formar la cresta y la punta de la nariz, las nasales laterales, los lados o las aletas, y también vamos a poder observar que lo que es el labio superior va a estar formado por esas prominencias nasales mediales con la unión de las 2 prominencias maxilares superiores. Y la prominencia mandibular va a dar origen al labio inferior y a la mandíbula. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la formación del conducto lagrimal. En un principio, las prominencias maxilares superiores y las prominencias nasales laterales, vean que aquí estamos hablando de las nasales laterales, que era ese borde externo, ¿ok? Ellas van a estar separadas por un surco profundo, que se los coloqué aquí en blanco para que puedan ver lo que es el surco nasolagrimal. Vamos a ver que el ectodermo de ese surco forma un cordón epitelial sólido, así como era la notocorda, ¿ok? Es un cordón epitelial, es decir, tiene muchas células, y ese cordón se va a separar del ectodermo que lo cubre. Está formado por ectodermo. Disculpen que se escuchan mis perritos. Bebé, silencio. Ok, entonces se forma ese cordón de ectodermo y se separa el ectodermo de superficie.
Entonces imaginen que es un cordón lleno de celulitas, las cuales esas células que están adentro van a morir, sufren apoptosis, que es la muerte celular programada, y se canalizan, forman un conducto, o sea, forman una luz, y cuando se forma esa luz pasa a denominarse conducto nasolagrimal. Luego, con el desarrollo posterior, es decir, a medida que va creciendo esas prominencias maxilares superiores, como lo vimos en la diapositiva anterior, que van comprimiendo tanto las nasales mediales y se van fusionando, también lo van a hacer con las prominencias nasales laterales. De esta forma, el conducto nasolagrimal va a ir desde el ángulo interno del ojo, es decir, el canto interno, hasta el conducto inferior de la cavidad nasal. Y el extremo superior de ese conducto, que es lo que vemos ahorita en el adulto, que tenemos nosotros, vamos a ver que el extremo superior se ensancha para formar el saco lagrimal. Ahora bien, vamos a hablar de algo muy importante, que es la formación del segmento intermaxilar. ¿Hasta aquí me siguen? Como no los veo, me responden por favor por audio. Sí, profesora. Sí, doctora. Sí, se ve. Sí, Ok. sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces vamos a hablar del segmento intermaxilar. El segmento intermaxilar es muy importante y tienen que recordarlo. Vamos a ver que como resultado del crecimiento medial de esa prominencia maxilar superior, que es lo que venimos hablando, que se basa en la línea media y me comprime las prominencias nasales mediales, ellos van a converger no solo en la superficie, sino que lo hacen también a nivel profundo. Y para poder ver eso es que se va a hacer este corte horizontal a este nivel, ¿ok? Y esto es lo que vamos a observar. Aquí tenemos en el medio de prominencia frontonasal, vamos a tener prominencias nasales mediales, ¿ok? Las placodas, aquí tenemos la prominencia como tal, estas son las placodas. Aquí tenemos las laterales y todo esto es mesénquima. Entonces vamos a ver que a medida que se va fusionando esas prominencias nasales mediales y va creciendo las prominencias maxilares, se establece una continuidad entre el maxilar y la formación del labio, al tiempo que va a separar lo que son las fosas nasales del estómago, que estarían cefálico y caudal. La estructura formada entonces por estas dos prominencias unidas va a ser este segmento intermaxilar. El segmento intermaxilar va a tener tres componentes que son importantes que ustedes que recuerden. El componente labial, el componente del maxilar superior y el componente palatino. El componente labial está formado por lo que es el surco medio o filtrum o el surco subnasal del labio superior, que es el surquito que tenemos en lo que sería el arco de Cupido por arriba, lo que establece lo que es la parte media de nariz hasta ese arco de Cupido, ese es el surco subnasal o filtrum del labio superior. El componente del maxilar superior, lo observamos aquí, ¿ok? Es el premaxilar del maxilar, donde van a estar alojados los 4 dientes incisivos. Y también se forma un componente palatino, que es que es el paladar triangular primario. Entonces, cuando hablemos de la formación del paladar, tenemos que saber que existe un paladar primario y un paladar secundario. El paladar primario está formado entonces por este segmento intermaxilar. Este es un resumen de las estructuras que contribuyen a la formación de cada uno de los elementos de la cara. La prominencia frontonasal entonces nos forma la frente, nos forma lo que es el puente de nariz y las prominencias nasales mediales y laterales. Vamos a ver que las nasales mediales entonces forman lo que hablamos que era la cresta y la punta de nariz, también forma junto con lo que son las prominencias maxilares superiores, cuando se forma el segmento intermaxilar, el surco subnasal del labio superior, las nasales laterales forman las aletas de nariz, el maxilar superior forma las mejillas, porción lateral del labio superior, el maxilar inferior nos forma lo que es la mandíbula y el labio inferior. Entonces continuamos la formación, en este caso de las cavidades nasales. Vamos a tener que durante la tercera semana
las fosas nasales aumenta su profundidad. Aquí están. Esto que vemos azulito son las fosas nasales. Entonces, como se ve en la flechita, va aumentando su profundidad, en parte gracias al crecimiento de las prominencias nasales y también por la penetración en el mesénquima inferior. Todo esto es mesénquima y aquí se está formando lo que son las fosas nasales. Esto en un sentido más profundo. Vamos a ver que en un primer momento la membrana oronasal o buconasal va a separar a lo que es la cavidad nasal que se está formando del estomodeo, ¿ok? Que próximamente va a ser la cavidad oral. En un primer momento esta la separa, pero luego ocurre la ruptura de esta membrana y entonces va a estar separada por unos orificios que recién se están formando, que son las coanas primitivas, las cuales se encuentran a cada lado de la línea media y por detrás del paladar primario. ¿Ven? En este corte vemos el paladar primario, entonces aquí tenemos estos agujeritos que ahora me van a establecer una comunicación entre lo que sería la cavidad nasal y la cavidad oral. Luego, con la formación de lo que sería el paladar secundario, vean que aquí tenemos únicamente el paladar primario, aquí vamos a formar el paladar secundario. Entonces, con la formación de ese paladar secundario y con el desarrollo posterior de las fosas nasales, las coanas definitivas se van a encontrar ubicados aquí, entre lo que son las fosas nasales y la faringe, específicamente en la orofaringe. Vamos a ver también que al tiempo que se producen estos cambios se van a formar los cornetes nasales superior, medio e inferior, que aparecen en forma de elevaciones en las paredes laterales de las cavidades nasales. Y superior, medio e inferior. Y al tiempo que se están formando estos cornetes, algunas células epiteliales se van a diferenciar hacia un epitelio olfatorio. Específicamente este epitelio ectodérmico, miren que aquí tenemos ectodermo de superficie, ¿ok? Esto azulito aquí arriba, que es el techo de esa cavidad nasal. Bueno, este epitelio, este ectodermo, se especializa hacia un epitelio olfatorio, ya que algunas células se convierten en células receptoras olfativas, en neuronas. Y como pueden ver aquí en las imágenes siguientes, aquí en la C, esos axones de las neuronas van a formar las fibras del nervio olfatorio, las cuales van a ascender hasta lo que es el bulbo olfatorio alojado en el cerebro. También es importante que hablemos aquí de los senos paranasales respiratorios, los cuales comienzan a desarrollarse alrededor de la 10ª semana de gestación. Ellos se originan como invaginaciones o como divertículos de la mucosa de la pared nasal lateral. Son estos que observamos aquí. Y se van a extender hacia el hueso maxilar superior, que es este que vemos aquí. Este es el maxilar superior, el etmoidal que se encuentra en la línea media. Ascendemos, conseguimos el hueso frontal y hacia posterior el esfenoidal. Y tenemos que a medida que se expanden, ellos van erosionando el hueso, ¿ok? Y van a crear cavidades llenas de aire en un proceso que se conoce como neumatización. Algo importante, o sea, no es tanto a su nivel, pero tienen que conocer lo que son los senos paranasales, por ejemplo, que se comienzan a desarrollar en la 10ª semana y que existe lo que se llama neumatización de esos senos paranasales. Porque después va a ser una pregunta de examen en pediatría, cuando vayan a presentar el examen para el posgrado, muchas materias de las siguientes que van a ver, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Saber que no, de esos 4 senos paranasales, no todos están neumatizados al nacer. El que está neumatizado es el maxilar superior. Y es fácil recordarlo porque estamos hablando de la formación de lo que son los maxilares, del etmoidal, ¿ok? Que es las fosas nasales. Y el etmoidal también está desarrollado, aunque no completamente. Posterior, ya cuando alcanzan la pubertad y en determinada edad, vamos a ver que el esfenoidal y el frontal se neumatizan, pero al nacer no lo están, no están llenos de aire. Entonces, bueno, van a alcanzar su tamaño máximo durante la pubertad y van a contribuir a la formación definitiva de la cara. Entonces, ¿me siguen? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctora. Ok.
Vamos a continuar con el desarrollo del paladar. El paladar se inicia su desarrollo en la 6ª semana de gestación, pero no es hasta la 12ª semana que alcanza un desarrollo completo. Cuando hablamos de periodo crítico, quiere decir que es donde se produce el mayor riesgo de complicaciones, de que se puedan generar malformaciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver que este periodo crítico va desde el final de la 6ª semana hasta comienzos de la 9ª. Recordemos algo. Dijimos que en el desarrollo del paladar teníamos un paladar triangular primario y uno secundario. El triangular primario ya lo formamos con el segmento intermaxilar. Ahora nos vamos a enfocar en el secundario, que realmente es el que va a formar el paladar definitivo. Y van a leer que es el primordio de las partes duras y blandas del paladar. Si ustedes con su lengua se tocan el paladar, van a ver que tienen una parte dura que es anterior, ¿ok? Y hacia la úvula, hacia posterior, está la parte blanda. Entonces, eso es lo que vamos a formar ahorita, que es el paladar definitivo y es el paladar secundario. Entonces, vamos a ver que la parte principal del paladar definitivo está formado por estas crestas que vemos en color carne, color naranjita. Y entonces estas crestas o protuberancias son procedentes de las prominencias maxilares superiores. En un principio vamos a ver que estas están en dirección inferomedial a cada lado de la lengua. Pero durante la 7ª semana, estas crestas palatinas o protuberancias van a ascender hacia una posición horizontal y van a constituir lo que es el paladar secundario, que es este que observamos aquí a la derecha. Aquí están las crestas palatinas fusionadas. Otra cosa importante es que vamos a ver este agujero que sirve de línea media entre el paladar primario y secundario. Está ahí justamente marcándome lo que es paladar primario y lo que es paladar secundario. Todo lo que esté anterior al agujero incisivo es paladar primario y todo lo que esté posterior al agujero incisivo es secundario. Secundario, recordemos que tiene su parte dura y su parte blanda, ¿ok? También vamos a ver que posteriormente, con esta formación del paladar secundario por la fusión de las crestas palatinas, el tabique nasal va a crecer hacia abajo y se va a unir con la cara cefálica del paladar recién formado. Ok. Vamos a ver que en este paladar primario, que observamos aquí, se va a desarrollar gradualmente hueso con la formación de la parte premaxilar del maxilar. El hueso se va a extender de lo que son los huesos maxilar y palatino hasta estos procesos, estas crestas palatinas, que lo formamos aquí, para formarnos entonces lo que sería todo esto es paladar secundario, ¿ok? Entonces el hueso se extiende hacia las crestas palatinas y me forma el paladar duro. Sin embargo, la parte posterior no muestra osificación, o sea, todo lo que es el crecimiento del hueso llega hasta esta zona y entonces vamos a ver que todo lo que se extiende en dirección posterior, más allá de lo que es el tabique nasal, ¿ok? En comunicación con la proyección cónica que es la úvula, no está osificado y me forma el paladar blando, que realmente, ¿por qué se forma entonces en lo que es el paladar duro y blando? Uno tiene hueso, el otro no tiene osificación. Otra cosa importante es esta estructura que vemos aquí, que es el rafe palatino, que indica lo que es la línea de fusión entre ambas crestas palatinas, ¿ok? Entonces, importante la terminología, repito. Tenemos la formación del paladar, tenemos un paladar triangular primario que se encuentra anterior al agujero incisivo, que es formado por el segmento intermaxilar. Y tenemos posterior a ese agujero incisivo nuestro paladar secundario, que tiene tanto su parte dura como su parte blanda, ¿ok? Y ese está formado entonces por las crestas palatinas, por la fusión que ya hablamos, entonces las prominencias maxilares superiores. No es lo mismo agujero incisivo que rafe palatino.
RF palatino, vean que estamos hablando de paladar secundario y que está indicando esa línea de fusión entre ambas crestas o procesos palatinos. Y el agujero incisivo es lo que me marca anatómicamente qué es anterior y qué es posterior, qué es un paladar primario y qué es paladar secundario. Una vez que hemos entendido eso, ¿ok?, podemos hablar de la malformación craneofacial congénita más frecuente, que es la hendidura o la fisura labiopalatina. Esta malformación tiene importantes repercusiones que se ven afectadas negativamente en lo que es la alimentación, la respiración, hay afectaciones en el crecimiento facial, en lo que es la fonación del niño, también alteraciones en el crecimiento dental. Son más propensos a padecer enfermedades periodontales y al desarrollo de caries. Algo importante es que podemos ver el labio hendido, el cual está aislado, es decir, puede haber labio hendido y paladar hendido. Y puede haber una combinación de ambas, que sería la hendidura labio-palatino. El labio hendido también se conoce como labio leporino. Entonces vamos a ver que en cuanto a la incidencia, el labio hendido, ya sea que esté asociado o no a paladar hendido, va a constituir aproximadamente un caso de cada 1000 recién nacidos. Y el paladar hendido asociado o no a ese labio hendido o leporino, su incidencia va a ser aproximadamente 1 de cada 2500 recién nacidos, es decir, que es más común el labio leporino. El 60-80% de los niños afectados van a ser de sexo masculino, mientras que en el labio hendido es más frecuente la afección en el sexo femenino. Los asiáticos e indios americanos se encuentran los que tienen las frecuencias más altas, un caso por cada 1000 nacimientos, mientras que los afroamericanos tienen sería 3,5 casos por cada 1000 nacimientos y los afroamericanos son 1 por cada 1000, ¿ok? También vamos a ver que la etiología es multifactorial, pudiendo verse afectada tanto por factores genéticos como ambientales, por el tabaquismo, alcoholismo, también importante lo que es el estado nutricional tanto de la madre como del padre. Estudios han demostrado la asociación de esta malformación de la hendidura labiopalatina con los antecedentes de ingesta por parte de la madre de fármacos como los AINES, benzodiazepinas, por ejemplo el diazepam, anticonvulsivos como la fenitoína, opiáceos, también plaguicidas, historias de abortos recurrentes, edad materna y paterna, patologías psiquiátricas como la depresión, así como la diabetes gestacional. Y también, muy importante lo que hablamos de la nutrición, ya que se están haciendo cada vez más estudios relacionados con la fisura hendidural labiopalatina asociada a las deficiencias nutricionales de la madre, deficiencia de vitamina A, B2 y ácido fólico. Ahora vamos a hablar de los tipos. Nosotros tenemos diferentes malformaciones en lo que es el desarrollo de la cara, pero esta es la que vamos a tocar. No quiere decir que no tengan que leer las otras, pero generalmente, esta es la más común y la que solemos preguntar. Entonces aquí vamos a ver que el paladar está totalmente normal, así como lo que es la continuidad del tabique nasal con el maxilar. Esto es una imagen normal. Aquí podemos observar un labio hendido o un labio leporino, que en este caso lo vemos unilateral, de un solo ladito. Aquí es el labio leporino bilateral. Podemos tener el paladar hendido, ¿ok?, que en este caso se pueden ver, puede ser tanto incompleto como completo. En este caso, la fisura abarca hasta cierto punto el paladar, ¿ok? Y aquí tenemos esta imagen que nos ilustra lo que es el paladar hendido, pero en comunicación con un labio leporino, o sea, es una hendidura labiopalatina, unilateral, y aquí la vemos bilateral. Para que se entienda, vamos a hablar entonces de cada una de ellas. Y vamos a comenzar por el paladar hendido. Entonces, ya saben que puede ser, como vemos en la imagen, un paladar hendido incompleto. Cuando hablamos de paladar hendido completo, es el grado máximo de fisura de cualquier tipo concreto. Por ejemplo, si hablamos de una fisura completa del paladar posterior, es un defecto en que la fisura se extiende a través del paladar blando y llega en dirección anterior hasta el agujero incisivo.
¿Por qué? Porque recordemos que tenemos un paladar primario, un paladar secundario, ¿ok? Y que dependiendo de ese agujero incisivo, si es anterior, podemos decir paladar anterior, ¿ok? Y podemos decir paladar posterior. Y ustedes saben que cuando es paladar posterior es porque es secundario, porque es posterior al agujero incisivo, y cuando hablamos de paladar anterior es el primario, que es anterior al agujero incisivo. Entonces, estas fisuras pueden ser de un solo lado, o sea, pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales, y se van a clasificar en estos tres grupos: fisuras de paladar secundario o posterior al agujero incisivo, ¿ok? Porque aquí tenemos el secundario. Puede ser fisuras del paladar primario o anterior al agujero incisivo, o puede ser una combinación tanto de una fisura de las partes primarias y secundarias del paladar, que en este caso abarcaría todo el paladar. Entonces, cuando hablamos de las fisuras del paladar secundario o posterior, aquí como observamos, se debe a una falta de fusión de las masas mesenquimales de estos procesos palatinos o de las crestas palatinas entre sí y con el tabique nasal. Podemos verlo entonces de un solo ladito y podemos verlo entonces de ambos lados. Aquí tenemos el tabique nasal, vean que falta esa contiguidad de ambas masas mesenquimales de esos procesos palatinos laterales con el tabique nasal. Cuando hablamos de una fisura, la fisura del paladar primario o anterior, entonces en este caso se debe a la falta de fusión de las masas mesenquimales de los procesos palatinos laterales con el mesénquima del paladar primario. Aquí tenemos el agujero incisivo anterior, paladar primario. Entonces es la falta de fusión con ese mesénquima del paladar primario. Esta imagen de la izquierda, ilustra lo que es la fisura del paladar primario bilateral, y a la derecha tenemos cuando es de un solo lado, es decir, unilateral. Y cuando tenemos la combinación de ambas, entonces en este caso se da la falta de fusión de las masas mesenquimales de los procesos palatinos laterales con ese mesénquima del paladar primario entre sí y con el tabique nasal, como podemos observar aquí. ¿Okay? En este caso, vemos que la fisura del paladar es unilateral, pero el labio leporino es bilateral. Y aquí podemos verlo cuando ambos son bilaterales. También que le iba a comentar que, por supuesto, es más frecuente ver la asociación de las fisuras del paladar primario con el labio leporino por la contiguidad, cosa que casi no lo vemos con el paladar secundario, que es nada más aquí hasta el agujero incisivo. Entonces no vamos a tener esa falta de fusión con lo que sería el mesénquima del paladar primario y con lo que sería la parte alveolar del maxilar. Entonces vamos a hablar ahora de lo que sería el labio hendido. Las fisuras del labio pueden ir desde casos, como sabemos a la izquierda, que sean incompletas, hasta cuadros en que la fisura se extiende hasta la nariz a través de la parte alveolar del maxilar, que sería aquí en el medio, ¿ok? Recordemos que formamos también lo que sería el maxilar, donde se alojan los 4 dientes incisivos. Bueno, entonces ahí hay una falta de contiguidad entre todas esas estructuras, ¿ok? De lo que sería paladar primario, de lo que sería entonces la parte alveolar, y se extiende hasta la cavidad nasal. Vamos a ver que en ambos casos, ¿ok? Puede ser uni o puede ser bilateral. Cuando hablamos del labio hendido o el labio leporino unilateral, se va a deber la falta de fusión de las masas mesenquimales, lo que serían las prominencias maxilares superiores, y a la falta de proliferación de ese mesénquima. Todo esto que vemos rosadito es mesénquima. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se rellena el surco, ¿ok? Y hay un alisamiento del epitelio de superficie, que sería lo azul. Esto no es normal, que se rellene y haya su alisamiento. Pero en este caso no ocurre esto. Hay una falta de proliferación del mesénquima, ¿ok? Por lo que queda un surco labial persistente. Por otra parte, vamos a ver que el surco va a mostrar estiramiento y los tejidos del suelo del mismo se fragmentan, y a consecuencia de ello el labio queda dividido en 2 partes. Y esto es lo que veríamos entonces como el labio hendido o el labio leporino. En ocasiones podemos observar una banda de tejido, que es esta banda decimonal, que es un tejido que se encuentra uniendo ambas partes del labio leporino unilateral incompleto. Y cuando hablamos de que el labio hendido es bilateral,
Entonces se debe a esa falta de fusión de las prominencias maxilares superiores con las prominencias nasales mediales. Y vamos a ver entonces que el epitelio de los dos surcos labiales queda distendido y se fragmenta. En este caso, como podemos ver aquí, es incompleto, pero hay casos en que estos defectos tienen un carácter especialmente deformante porque se pierde toda la contigüidad del músculo orbicular de la boca, que es el que se encarga de cerrar la boca y de fruncir los labios. Entonces, cuando esto ocurre, podemos ver estos casos de la imagen número C y de aquí de la esquina inferior derecha. También vamos a ver casos como el labio hendido medio, que esta es una anomalía infrecuente. Y aquí hay una falta de fusión o una falta de proliferación del mesénquima. Este defecto va a dar lugar a un fallo parcial o completo de la fusión de esas prominencias nasales mediales con el proceso palatino medio. Estos recién nacidos suelen presentar retraso mental y ausencia variable de las estructuras de la línea media. ¿Por qué? Porque se pierde el mesénquima de todo lo que es la línea media y esas estructuras que están en la línea media tienden a fusionarse. ¿Cómo ocurre con... por a ver aquí si se ve. ¿Cómo ocurre con lo que serían los ventrículos laterales, que ocurre la holoprosencefalia y también ocurre con lo que serían las prominencias nasales? Entonces tenemos una sinoftalmia, o sea, un orificio único, así como, un orificio, sinoftalmia es fusión de los ojitos, ¿ok? Que ya deriva a una ciclopía, pero también tenemos esas prominencias nasales fusionadas, como se puede observar en esta imagen. Aquí tenemos una imagen, varias imágenes que nos ilustran lo que veníamos hablando. Este es un labio hendido o un labio leporino incompleto. Aquí tenemos un labio leporino bilateral donde se pierde toda la contigüidad del músculo orbicular de la boca. ¿Okay? Este es un labio leporino con una fisura del paladar y del maxilar. Vean que como es completo se extiende hasta la parte alveolar, hasta la parte maxilar y hasta lo que sería el tabique nasal. En este caso, de un solo lado. Tenemos una fisura de paladar aislada. Tenemos también esta malformación que es la hendidura facial oblicua, en la cual ocurre una fisura de lo que es el labio superior que se extiende en dirección oblicua, por eso el nombre, o en dirección horizontal hacia la región ocular. Y bueno, como pueden observar, es bastante llamativa. Y también tenemos aquí un labio leporino mediano. En lo que son lo que es la corrección de la hendidura del labio palatina, esto requiere de un equipo multidisciplinario, ¿ok? No solamente es el cirujano, el pediatra, también se requiere de psicólogos, psiquiatras, porque es un problema que también acarrea muchas cosas a nivel social. Y usualmente esto tiene sus tiempos de corrección, ¿ok? Primero entonces se corrige lo que sería el labio, luego el paladar. Igual no está a su nivel, pero para que sepan. Entonces tiene que ser un equipo multidisciplinario. Y bueno, como les dije, estas son las malformaciones que vamos a hablar, pero pueden leer en el libro también hay otras muy interesantes. Pueden leer un poco más acerca de esa hendidura facial oblicua, pero en la que se les va a preguntar. Entonces, bueno, si tienen alguna duda con respecto a la clase, me pueden decir. Lo que quiero básicamente que recuerden, porque trae mucha confusión a la hora de el examen, es el paladar primario, se forma el segmento intermaxilar, ¿ok? Recuerden que cuando hablamos de paladar primario es aquel que se encuentra anterior al agujero incisivo. No es lo mismo agujero incisivo que rafe palatino medio, ¿ok? El agujero incisivo es lo que me dice anterior paladar primario, posterior paladar secundario. El paladar secundario es el primorio de la parte duras y blandas del paladar, que es eso que con su lengua pueden tocarse y van a conseguir que anterior tenemos entonces la parte dura, porque está osificada, y hacia atrás, hacia la parte posterior, hacia la úvula, no muestra osificación, tenemos nuestro paladar blando, y eso todo es posterior al agujero incisivo. Entonces, ¿por qué es importante saberlo? Porque dependiendo de dónde está el agujero incisivo, vamos a ver las malformaciones. Recuerden que podemos tener malformaciones del paladar, pero únicamente de paladar posterior al agujero incisivo,
que sería el paladar secundario, o podemos tener aquellas que son paladar primario anterior al labio incisivo, que por la contigüidad suelen asociarse al labio leporino. ¿Ok? Entonces estudiense eso bien porque trae confusión a la hora de presentar y tienden entonces a confundir los términos. No es lo mismo RAFE palatino medio, que es esa línea de fusión en lo que son las crestas y procesos palatinos, lo que es paladar secundario, al agujero incisivo, que es ese que me sirve de línea anatómica o de punto anatómico para decir que es anterior y que es posterior. ¿Tienes alguna duda? No sé si los que se conectaron después me dejaron su nombre. Entonces, No, los que se conectaron después, por favor, vayan dejando el nombre en el chat para poder anotarlos. No sé, Sebastián, ¿tiene alguna duda? Puedes preguntar, puedes abrir el micrófono y preguntar. Hola, quería preguntar acerca de que en la imagen del labio del paladar secundario hendido aparece que siempre tenía como que una estructura intermedia, como una isla que queda rodeada por las dos fisuras. ¿Eso siempre es así? Ya, déjame buscar la diapositiva. Ok, ¿me dijiste el labio hendido? El labio secundario hendido. No, el paladar. El paladar. Ajá, eso El es paladar. importante, porque el Ajá, paladar entonces es el que está primario y secundario, ¿correcto? Entonces, si me dices paladar secundario, entonces estamos hablando aquí de esta imagen, porque es posterior al agujero incisivo, ¿sí? ok. ¿Cuál es tu duda? No, que no había entendido bien si es que siempre tenía ese tabique intermedio, pero ya entendí, viendo la imagen otra vez, Ya, que no te escucho, se escucha bajito. ya entendí por qué porque es que tiene ese tabique en el medio, ya vi, lo que pasa es que no había Sí, visto bien la imagen. perfecto. Claro, porque no se fusiona con el tabique nasal, ¿ves? En este caso unilateral es de este lado, pero cuando es bilateral son ambas crestas palatinas. Entonces lo importante que ustedes recuerden es que aquí está el agujero incisivo, si es posterior al agujero incisivo es paladar secundario, y aquí hablamos de fisuras del paladar secundario posterior. Hay dos formas de que se puede preguntar, ¿ok? Y cuando es anterior es cuando podemos hablar de que está asociado al labio leporino, ¿ok? Porque por contigüidad, entonces aquí sí puede haber esa malformación que me lleva a que no se forme o que no haya fusión entre lo que sería la parte alveolar y se extienda hacia lo que es la parte nasal. Cuando hablamos del labio hendido, ahí no hablamos de secundario ni primario porque eso es paladar, pues. Ok, ¿tiene alguna otra duda? Básicamente que recuerden las prominencias, las 5 prominencias mesenquimatosas, la frontonasal, lo que sería el primer arco faríngeo que ustedes ya lo saben, ¿ok? Que es el maxilar superior con la prominencia mandibular o maxilar inferior, que todo eso rodea el estomodeo y cada uno entonces va a contribuir a lo que es el desarrollo de la cara cuando crece y se va funcionando. O sea, no solamente son los arcos faringios, o sea, los arcos faringios no solamente contribuyen a lo que es la formación del cuello y todas las estructuras que estudiamos, sino que también ayudan a darle ese desarrollo o esa anatomía a la cara. Otra cosa es que me gustaría, no hoy por la hora, ¿ok? Pero me gustaría darles un repaso de lo que son los arcos faringios y de las bolsas y las hendiduras, porque eso es fundamental para el examen. Entonces, no sé si pueden conectarse, por lo menos yo mañana tengo guardia, pero si pueden conectarse que sí el domingo, ¿ok? A una hora que puedan todos, y eso es rápido. Pero entonces hacemos
un resumen de esos arcos faríneos, por ejemplo, del primer arco, que si los músculos que se derivan, cómo lo recordamos y todo eso. Bueno, el domingo yo puedo una tarde, noche, no tengo problema. Exacto, para hacer un repasito y entonces así vemos cuáles son los músculos de expresión facial, los músculos de la masticación, cómo lo van a recordar. Es bastante bonito. Bueno, perfecto. Si no tienen más dudas, entonces pueden ustedes retirarse porque yo me encargaré de copiar sus nombres del chat para pasarla, o sea, para tener la lista. Pueden retirarse y bueno, que tengan buenas noches, descansen. Igualmente, profe. Igual, buenas noches. Buenas noches, Igual, doctora. feliz noche, doctora. Buenas Gracias. noches, doctora. Tenga buenas noches, doctora.